Saludos cordiales, mi nombre es Daniel Delgado Brown y en el presente video se expondrá sobre el trabajo práctico experimental número 2, el cual tiene un tema que corresponde a las sentencias SQL en la manipulación de datos. Nuestro grupo corresponde al grupo número 1, en donde está conformado por mi persona, Daniel Delgado Brown, Luis Duque Medina, Angie Varela Benavides, Harrison Zamora Moreno, Daniela Romero Rodríguez, Jean Padilla Gómez, Tito Suárez Hidrogo, Dayana Quiroz Toala, Héctor Ordóñez Bone, George Macías Monserrate y Joshua Leines Marcillo. Para este trabajo práctico experimental tenemos realizado el objetivo y el resultado del aprendizaje, en donde el objetivo nos indica que tenemos que implementar las sentencias SQL para la manipulación de datos de base de datos para la realización de distintas consultas de información. Es entonces que en los resultados se espera analizar e incorporar codificación en lenguaje SQL para las distintas consultas correlacionadas a los problemas planteados en la presente práctica. Pues bueno, como primer punto tenemos de introducción, en donde podemos apreciar lo siguiente. El manejo de datos dentro de un motor de base de datos, en este caso correspondiente al manejo de sentencias en Microsoft SQL Server Management Studio. Para poder realizar un buen manejo de datos, es sabido que se utilizan sentencias, es decir, codificación dentro del programa de base de datos junto con la base de datos con la que se estará trabajando, en donde para ello se utilizan sentencias de selección, inserción, de consultas, etc. Es por ello que en la presente práctica experimental, al realizar los ejercicios propuestos por el docente, se realizará códigos los cuales tengan operaciones como lo que se le acaba de mencionar en la presente introducción, en lo que son los select correspondiente a la selección, en lo que es la inserción, en lo que corresponde al insert, también se detallará lo que es el update, los join, las condiciones usando where, además de funciones que nos permiten calcular el máximo valor de una tabla o de una columna, el mínimo valor de una tabla o de una columna, el promedio de una columna o de una tabla, y entre otras operaciones más, los cuales permitan tener un análisis concreto al exponerlos en el presente video. Es por ello que tenemos como desarrollo el siguiente planteamiento: la resolución de ejercicios aplicando sentencias SQL para las respectivas consultas en la base de datos. Es entonces que en el desarrollo de la presente práctica tenemos ejercicios a resolver, en donde nos indica que de la siguiente base de datos junto con las siguientes tablas se debe realizar las siguientes consultas, en donde la base de datos corresponde a proyecto 22, las tablas corresponden a cantón, asignatura, carrera, estudiante, facultad, nota, periodo y provincia, en donde las consultas que se deben realizar son las siguientes. Como primer punto tenemos la creación de las claves primarias y foráneas necesarias para garantizar la integridad de la base de datos. Como segunda consulta tenemos realizar el proceso de cierre de semestre actualizando en el campo estado de nota A para los aprobados y R para los reprobados. Seguido también tenemos listar el nombre y sus calificaciones de los mejores estudiantes por provincia, es decir, los que tienen el promedio más alto. En la pregunta 4 tenemos determinar el cantón que tiene la mayor cantidad de alumnos reprobados. Y finalmente en la pregunta 5 nos indica lo siguiente: generar las inserciones necesarias en la tabla nota para los estudiantes que pasaron de nivel en todas las asignaturas que tomaban en el semestre. Pero de defecto deben poner 0 en todas las calificaciones, pues son registros para el siguiente semestre, que luego se actualizan sus notas con las calificaciones que sacarán cuando las cursen. Entonces, lo que se debe hacer es ver en la tabla asignatura las asignaturas que deben cursar en el siguiente nivel. Hola, mi nombre es Luis Duque y hoy les voy a hablar acerca de resolución de los ejercicios aplicados en sentencias SQL. Comenzaremos con la parte número uno, que es la creación de claves foráneas y primarias para la integridad de la base de datos. Antes que nada, hay que tomar en cuenta ciertos criterios dentro de la aplicación e inserción de elementos en las tablas de la base de datos.
donde mi grupo número uno se encontró con ciertas falencias de tipeo en un registro como tal dentro de la tabla provincia, en la cual existía un registro duplicado con diferente contenido dentro de sí mismo. Para esto se corrigió, se cambió el ID primario de la provincia de Tungurahua de 24 a 23. Siguiente a esto, comenzaremos a crear las clases primarias foráneas. Comenzaremos por lo sencillo, por las tablas que no contengan foráneos, simplemente primario. Pondremos en uso la sentencia alter table para modificar ciertos campos de la tabla, en este caso la tabla provincia. A su vez se usa alter column con el objetivo de tratar de convertir como no nula, una clave primaria, ya que esto será un factor importante al momento de mantener la integridad de la base de datos como tal. Para eso usamos la sentencia alter column, o sea, alterar columna traducido al español, con el campo requerido y su tipo de valor. Asimismo, con el uso del agregado not null, que lo que hará es convertir, sea o no sea este campo, lo convertirá en un nulo. Usamos una sentencia de continuar y volvemos a alterar la tabla. ¿Qué haremos ahora? Crearemos la clave primaria de la tabla provincia. En este caso se indica que se quiere alterar la tabla provincia y construiremos y agregaremos un nombre referencial para nuestra clave primaria. En este caso sería obligatorio el uso de PK para esta sentencia. Y seguido de esto el nombre de la tabla como tal. Siguiente a esto se utilizará la sentencia primary key cluster para definir como tal la clave primaria. Y el clúster será sencillamente para tratar de agrupar los datos al momento de su presentación según la clave primaria agregada. Este proceso se repetirá con todas las claves primarias o tablas que cuenten con solamente una clave primaria. Pasando al siguiente, se mostrará también que se pedirá periodo, se entrará la tabla, así mismo la columna, la crearemos no nula, se construirá una clave primaria con la sentencia ya antes vista, y asimismo se utilizará el campo id periodo para construir en sí misma la clave primaria. Siguiente a eso, tendremos que crear ciertas tablas según la lógica de la base de datos dada. En este caso tendremos, por ejemplo, que agregada parte de la carrera, tendremos una clave foránea. ¿Cómo se crea? Teóricamente se utiliza el mismo concepto de la clave primaria, con el único cambio que al momento de crear una tabla, en este caso esta parte de aquí, se utilizará la sentencia foreign key, ya no clustered, porque no vamos a usar la clave foránea para agrupar. Ubicaremos el campo que se va a utilizar para la clave foránea y la referenciaremos mediante la sentencia reference del punto exacto donde tomaremos la clave foránea. Este caso se repite en todos los casos que contengan una clave foránea, como lo puede ser eh, la tabla Cantón, que cuenta con una clave foránea y de provincia, la cual se referencia de la I de provincia como tal. Y así mismo este proceso se repetirá una y otra vez con todos los campos según la tabla dada. Una vez creada de manera correcta todas las clases primarias y foráneas, tendremos como resultado el siguiente diagrama de base de datos, donde en la tabla nota tomaremos en cuenta que la tabla nota como tal será una tabla referencial, donde encontraremos almacenados los diferentes datos, como lo pueden ser la tabla de estudiante, que contendrá provincia y cantón, respectivamente según sus claves, a la vez que facultad y carrera, que en carrera se encontrarán las asignaturas, y el periodo, que va a ser la fecha entre la cual se desarrolle cierto semestre, por así decirlo. En el segundo ejercicio se nos pedirá que realicemos un proceso de cierre de semestre, en el cual el campo estado de la tabla nota se muestre como A para los que son aprobados y R para los que son reprobados. En este caso se tomarán las consideraciones donde aprobados se considerará igual o mayor a 70 y reprobados menor o igual a 69. Entonces,
Utilizaremos o pondremos en uso la base de datos principal, en este caso Proyecto 22, y utilizaremos la sentencia update en la tabla nota para modificar los registros de un campo en específico, utilizando la sentencia set. Se detalla el campo, se da la sentencia o la modificación que se hará y se pondrá el condicional where para indicar en qué caso este cambiará. En este caso, como se puede apreciar, final, en este caso, es la calificación o el campo final. Si es 67 o 68, 69 o menor a esto, se considerará como reprobado. Y si es mayor a 70, como se lo va a apreciar en la tabla, en la primera parte, estos serán aprobados, o en su caso A o B. Finalmente, dentro de la parte del código, utilizaremos un select from tanto para el caso A como el caso R, eh, para mostrar los datos. Para la tercera pregunta, se nos solicita listar el nombre y las calificaciones de los nuevos estudiantes por provincia. Ahora, para ello hemos tomado tres criterios. Uno de ellos serán los estudiantes que tengan el mejor promedio, o sea, la calificación final más alta, tanto de lenguaje y realidad geopolítica. Y asimismo, promediar estas dos calificaciones y crear un promedio general. Ahora, en el caso del lenguaje, utilizaremos un select. Va a ser una secuencia repetitiva de acciones en las cuales se pedirán tablas temporales, se almacenarán en otra tabla temporal, y al final se presentarán. En este caso, comenzaremos mediante un select, mostrando el nombre, apellido final, o sea, la verificación final y la provincia de la cual proviene el estudiante. Esto se tendrá en una tabla temporal donde el origen de los datos va a provenir de la tabla estudiante, de la tabla nota, de la tabla provincia y de la tabla cantón. Procederemos a crear mediante where los inner join respectivos para poder unir y concatenar los datos. Y siguiente a esto los agruparemos mediante un group by por los datos ya solicitados. Ahora, siguiente a esto, mediante un go, continuaremos con la secuencia de datos, haciendo que se seleccionen los datos ya antes pedidos, solamente que estos se nos darán dentro de otra tabla temporal, la cual nos va a ayudar más tarde. Se tomarán los datos de la tabla temporal correspondiente y se agruparán así mismo por nombre. Si no, en este caso se le será un having para condicionar que la calificación final sea la mayor mediante el uso de un select max de la tabla temporal, tal y como se puede hacer aquí. Finalmente se borra la tabla temporal, la primaria, y este proceso se repite en todas las provincias, donde entienden tanto Bolívar, Carchi, Cañar, de manera secuente. Y en este caso solo se toma como criterio la asignatura 1 y la provincia dentro del web respectivo a la tabla temporal anterior. Finalmente, para presentar estos datos del lenguaje, se tomará un select from de toda la vida, la tabla temporal por provincia y mediante un union select se unirán y concatenarán estos datos de cada tabla temporal por provincia del lenguaje. Finalmente se ordena por provincia final y el resultado que se obtendría sería algo como esto, donde se presenta el nombre y apellido del estudiante, la calificación máxima obtenida en la materia de lenguaje y la provincia. Asimismo, este proceso se repite con realidad nacional, que vendría siendo la asignatura 2. Así mismo se repite por provincia, se hace en tal tabla y se guarda en la tabla temporal que se mostrará. Finalmente, en el caso de realidad, el proceso sería el siguiente. Se muestran asimismo los promedios máximos y la provincia del cual proviene el estudiante. Se ordena por provincia y por calificación final, asimismo. En el caso para promediar las materias, se utiliza simplemente en el select primario, de la tabla temporal primaria, un ABG y se guardó en una columna que se llama la prom general, que significa promedio entre las dos materias. Se repite el mismo proceso anterior, simplemente que
En este caso se usa otra tabla temporal para poder distinguirlo. En este caso va a ser mejora swipe. Y al final se recicla el mismo código anterior para poder obtener el siguiente resultado. Donde ya se promedia generalmente y se han tomado los datos de las provincias asimismo. Para la cuarta pregunta como tal, se nos pide determinar el cantón que tenga la mayor cantidad de alumnos reprobados. Ahora, para esto, comenzamos como siempre poniendo en uso la base de datos principal. Seleccionamos los datos que queremos tomar o presentar mediante un cell, en este caso sería el cantón, y contaremos las ID de estudiantes y se almacenarán dentro de una columna conocida como estudiantes. Ahora, todo esto se guardará en una tabla temporal, crearemos el engine respectivo, con la única condición de que solamente se almacenen los datos que tengan R en el estado. Por eso la importancia de comenzar ejecutando el segundo código del ejercicio. Ahora, agruparemos por cantón, obviamente, porque va a ser nuestro pivote con el cual nos vamos a referir. Y seleccionaremos los datos de la tabla temporal y los agruparemos por cantón y estudiantes respectivamente. Y utilizaremos un Javi para determinar los cantones que contengan una máxima afluencia de estudiantes reprobados. Asimismo, esta misma tabla, para no crear una incontingencia de datos, se dropeará mediante drop table y la tabla respectiva. Para la pregunta 5 se pide generar las acciones necesarias en la tabla nota para los estudiantes que pasaron el nivel en todas las asignaturas tomadas en el semestre o periodo actual. Para el efecto, se tomará en cuenta que las calificaciones nuevas van a representar ceros, así mismo el estado va a ser igual a n. Entonces, para ello comenzaremos utilizando o poniendo en práctica y uso nuestra base de datos ya creada. Insertaremos en la tabla nota el ID de periodo, de estudiante y de asignatura y las calificaciones correspondientes. Se tomarán estos datos mediante un CL, donde 3 va a ser el nuevo periodo, el ID de estudiante y de asignatura, y se aplican lo que se pedía, que era ubicar ceros en tanto las calificaciones y n en el estado como tal. Se hace un origen de los datos mediante un from y se concatena mediante un where con tipo inner join. Ahora, para el ID estudiante, ya se tomará en cuenta una consulta en la cual el estudiante debe tener mayor a 70 en las dos asignaturas contadas, o sea, las dos asignaturas deberán ser 2, porque si es igual a 1, el estudiante no habrá aprobado como tal. Y a su vez, para el nivel, o sea, para las materias, asignaturas, serán nivel 2, o sea, serán asignatura 3 y 4. Y finalmente, para comprobar los datos, se utiliza un select from nota y se ordena por periodo y asignatura y el estudiante. Entonces, lo cual quedaría así, de la siguiente manera. Los datos ya creados anteriores se encuentran de esta manera ubicados y luego están los nuevos, donde el periodo va a ser 3 y la asignatura va a ser 3. Asimismo, como en Central 4 va a encontrar ceros en los nuevos datos y el estado va a ser N. Pues bien, para terminar tenemos la siguiente conclusión. La implementación de sentencias SQL facilita al estudiante o desarrollador de base de datos realizar diferentes tipos de consultas, además también de realizar subconsultas dentro de las mismas y realizar diferentes operaciones entre las tablas en general o entre las columnas de las mismas, siendo esto posible gracias a la utilización de sentencias select, update, from, paving, max, min, clustered, etc. Y siendo estas las que se mencionó al principio de la presente práctica experimental. Es por ello que gracias a las clases impartidas por el docente en la materia correspondiente a sistemas de base de datos, es posible a nosotros como estudiantes realizar este tipo de consultas un poco más complejas a una base de datos un poco también más compleja, en donde ya no se utiliza 2 a 3 tablas, sino más de 5 tablas para poder realizar las consultas correspondientes, además también de crear métodos que permitan que la base de datos se resete, por así decirlo, para
un nuevo semestre con nuevas materias con solo los estudiantes que fueron aprobados. Esto haciendo referencia al enunciado 3 del presente trabajo investigativo. Muchas gracias.